Vamos a hablar de los fundamentos de la educación. Los fundamentos esenciales de la educación son tres: la similitud, el tiempo y los recursos. Similitud en cuanto al conocimiento que puedes expresar como docente al estudiante y como aprendizaje del estudiante del maestro. Es decir, esa similitud en el contenido, en la materia, en aquella propuesta que estás haciéndole al aprendiz. Cuando se hace similar entre el aprendiz y el profesor, se establece la comprensión. Para eso necesitas un tiempo en procesos, un tiempo en metodologías, un tiempo en estrategias, y ese tiempo es necesario para poder establecer esas similitudes. Y los recursos son recursos de información, recursos de interés, recursos también de conocimiento por parte del docente. Es decir, conocimiento, información e interés son necesarios para la educación. El respeto, respuestas y responsabilidad también son necesarios. Si el alumno no responde, si no es responsable de adquirirlos, si no se interesa, si no tiene respeto al profesor, pues lógicamente no se establece la educación. Atender, entender y estar atento son aspectos necesarios también para la educación. Lógicamente, el profesor y el alumno se deben seducir con afecto, es decir, con amabilidad, con respeto, con atención, con entender, atender y estar atentos los unos a los otros, persuadirse con la razón, es decir, argumentar con aquellos raciocinios que tienen algún tipo de justificación, y motivarse con lo ejemplar, es decir, tener un comportamiento adecuado. La comprensión lectora es importante, interrogar en voz baja y tranquilos, moderados, también es importante, la ponderación es importante, la prudencia, la firmeza, la templanza, evaluar la razón, no al poseedor del conocimiento. En muchas ocasiones nos pasa eso, que rechazamos al poseedor del conocimiento porque es una persona seria, porque no se ríe, porque no me gusta cómo habla, porque tiene los ojos distintos a los míos, porque el pelo también es distinto al mío, y por cualquier razón estamos evaluando al poseedor de la razón y no comprendiendo la razón que ese poseedor nos explica. El padre Gatica es algo bien curioso. Aquí yo lo escucho entre la gente. El padre Gatica no practica lo que predica. Bueno, si el padre Gatica mm, predica y no practica, hazlo. Haz tú lo que predica, cumple tú lo que predica. A lo mejor de esa manera mejores. Y si mejoras, pues lógicamente es un bien que tú adquieres, ¿eh? Pero si te fijas, porque, él no practica, entonces yo no voy a hacer lo que él dice que es correcto. Imagínate que se están ofreciendo la metodología de construcción que han experimentado un experto durante muchos años. Te da la metodología, pero él, como ya es experto, no tiene interés en realizarla. Pero es esa metodología que a ti te puede ayudar a cumplir con ese deseo de conseguir aquello que tú quieres. ¿Lo vas a dejar de hacer porque el padre Gatica predica y no practica? Es una explicación bastante absurda. Todo comportamiento físico o acción se basa en una actividad que es derivada de una actitud que es la estimulante de esa actividad que va a crear el acto, ¿eh? Esa actividad o esa actitud, la actitud es teórica. Sin la idea teórica no existe imagen posible. No puedes pensar que, yo voy a hacer algo sin una idea previa, sin una estimulación previa. El impulso va a ser siempre estimulado, y esa estimulación es invisible, esa estimulación es teórica, esa estimulación es filosófica. Esa estimulación, fíjate que es religiosa porque religa la idea con la imagen, pero no comprendemos la religión de esa manera, la comprendemos como devoción en una iglesia, en un en una capilla, en un sitio físico, cuando la religión es religar al hombre con su naturaleza, religar una cosa con la otra, reunir una cosa con la otra. Y todo está en constante conectividad. Luego, la religión que religa esa constante conectividad sería fundamental, pero no la imagen posterior a esa significación que se le ha dado a la religión actualmente. Tenemos normas de comportamiento, de atender, entender y estar atentos, normas de convencimiento, de inducir, deducir y discernir la razón, el por qué y el para qué del qué, y normas de convivencia que nos llevan a seducir al otro con afecto, persuadirle con la razón y motivarle con el ejemplo de lo correcto. Esto es muy, muy importante.
¿Por qué? Porque si no somos capaces de atender, entender y estar atentos a lo que el otro nos dice, no establecemos ningún tipo de relación constructiva y no tenemos ninguna forma de educarnos. Si yo no atiendo al profesor, pues no aprendo nada. ¿Por qué? Porque no estoy entendiendo lo que él me ofrece. Y si el profesor no atiende al alumno, tampoco le enseña porque no se da cuenta de que está pensando en Babia y no está pensando en lo que le estás diciendo. Es decir, atender es necesario en ambos casos, ¿eh? Entenderse es necesario también. ¿Por qué? Porque todo lo que yo explico con mis palabras, el alumno lo va a recibir con sus palabras, ¿eh? Todo lo que yo le trato de inducir, deducir, de explicar con mi imaginación, él lo va a imaginar de una forma totalmente distinta a la mía. Pero si eso es así, el profesor que no se da cuenta de eso no es buen docente. Es decir, yo cuando le digo al alumno, dibújame una casa, yo estoy pensando en la casa de mis padres, de piedra, casi 1 metro de ancha, construida ahí en Ávila, que es una ciudad muy fría, entonces tiene que ser piedra sobre piedra, y una casa hecha con vigas de madera, de roble, y resulta que el alumno no ha visto nunca una casa de piedra. Entonces el alumno se imagina la casa de madera donde vive, ¿eh? Y estamos hablando los dos del mismo término, casa, ¿no? Pero tenemos que comprender que cuando emitimos una palabra, el significado de esa palabra que uno tiene no es el mismo que el otro tiene de esa misma palabra. ¿Por qué? Porque han pasado muchas experiencias en torno a esa significación de la palabra. En el caso del profesor que tiene 60, 70 años de experiencia y analiza las palabras con un montón de otras palabras, y el aprendiz resulta que tiene 7, 8 años y no dispone nada más que 2 o 3 palabras de lo mismo que tú estás explicando. Es decir, tenemos que atender, entender y estar atentos los unos a los otros en la medida que se está ofreciendo o estableciendo la similitud en la materia que se está explicando. Las normas de convencimiento nos dice que tenemos que buscar el porqué y el para qué de las cosas. ¿Por qué? Porque todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario. Esa razón que justifica necesario al acto es una razón del porqué y del para qué del acto. No hay nada creado que no haya sido previamente una idea estimulante, no hay nada creado que no haya sido primero una necesidad de hacer, no hay nada creado que no haya sido previamente una intención de hacer, y esa intención, ese proceso, esa consecución es lo que garantiza el ser, la existencia del ser. La razón del ser de todo acto se debe a la necesidad que lo justifica necesario. Buscando el porqué y el para qué del qué comprendemos el qué. Si no comprendemos el porqué y el para qué del qué, no sabemos nada más que la letra, no sabemos nada más que la frase, nada más que la palabra del objeto en sí, ¿eh? A mí cuando me dicen, ¿conoces el teléfono? Lo conozco, sí, pero no lo comprendo. ¿Por qué no lo comprendo? Porque no comprendo todo el proceso de desarrollo del teléfono. Yo sé que el teléfono sí es un instrumento que se ha creado para establecer la comunicación a distancia, pero no conozco todos los chips y todos los objetos que hacen posible esa comunicación a distancia. Y como no lo comprendo, pues sé lo que es el teléfono, porque lo he visto, lo conozco, pero no lo comprendo. En ese caso soy igual que el animalito que me conoce, pero no me comprende. El animalito que ve el árbol lo conoce, pero no lo comprende. El animalito que ve al amo y lo conoce, pero no lo comprende. Es decir, la comprensión de las cosas exige el conocimiento del por qué y del para qué, del qué, de cada uno de los instrumentos de los que se compone el teléfono celular. De eso podemos llegar a comprenderlo induciendo, deduciendo, discerniendo, preguntando, interesándonos, buscando la razón de cada cosa. Y tenemos también normas de convivencia. Las normas de convivencia nos dicen que tenemos que ser moderados en el intercambio, en ese dar y recibir que se establece entre un sujeto y un objeto, entre un emisor y un receptor. En una relación existen estos dos aspectos duales complementarios y esa dualidad complementaria se cumple o se completa atendiéndose el uno al otro, entendiéndose el uno al otro y estando atentos los unos a los otros. Y el modo de mantener la convivencia es mediante una actitud seductora, amable, me refiero. Cuando hablo de seducción no estoy hablando de comprarle chocolates y mandarle flores, sino seducir con afecto es simplemente entregarte con simpatía, amabilidad, con
eh, solidaridad con incondicionalidad, eso es seducir con afecto. Persuadir con la razón es argumentar, argumentar con razones previas, que es lo que te dice la lógica, que es el conjunto de razones previas consideradas verdaderas, que las vas sumando y en base a eso tú emites algo, o mediante la intuición, mediante el raciocinio, mediante aspectos que convenzan al otro de aquello que tú le estás informando. Eso es persuadir con la razón. Y motivar con el ejemplo es simplemente comportarte como debía comportarse el otro. Es decir, si estás pidiendo que haga un ejercicio, haz el ejercicio tú también en paralelo. Si estás pidiendo que haga la cama, haz tú también la cama para mostrarle el ejemplo de lo correcto. La naturaleza dice que el atractivo se deriva de la pureza, es decir, de la integridad del ser, de la sinceridad, es decir, de la identidad del ser, y de la solidaridad, es decir, de la identidad del ser digno, de establecer ese tipo de condición natural humana. La pureza es derivada de la integridad. Yo veo al perro y lo veo íntegro, no le falta nada, no ha cometido ningún error en su vida, a lo mejor se ha pinchado con alguna espina por ahí, pero bueno, lo ha resuelto y sigue siendo un animal, no sé si decir decente, honesto, honrado. Pero esos son aspectos de la pureza. La sinceridad, pues lógicamente cuando te identificas, cuando estás seguro de tu condición, cuando sabes qué es lo que eres, por qué eres y para qué eres, pues te sientes seguro. Y no hay otra, no hay más. No es necesario ir a un psicólogo o un psiquiatra para descubrir tu identidad. Basta con preguntarte qué soy, por qué soy, para qué soy. Nada más que eso. Y la solidaridad, pues es esa actitud incondicional de entregarte por el bien del otro. Eso es lo que nos pide la naturaleza, que nos entreguemos por el bien del otro. ¿Qué es creación? ¿Qué es creación? Esa palabra que tanto utilizamos en el arte. Y si yo les pregunto qué es creación, estoy seguro de que vamos a tener un montón de respuestas, pero muy pocas adecuadas. ¿Por qué? Porque crear es un proceso, crear es un sistema. Crear es transformar una cosa en otra. Y para transformar esa idea en imagen, tenemos que saber qué es la idea y qué es la imagen. Tenemos que saber qué es el espíritu y qué es la materia, qué es el ánima y qué es lo que anima al ánima, qué es la masa, qué es la densidad, qué es el estímulo, qué es el impulso. Todas estas cosas tenemos que conocerlas porque son los fundamentos esenciales de la creación. La creación universal resulta que es un cosmos. Cosmos es un orden. Y si existe un orden, existe una ordenanza que lo ordena, porque todo lo ordenado se ordena en base a un orden, y ese orden proviene de una regulación, de una ordenanza. Ese orden que existe en el cosmos, que es trinitario también, que es un orden unitario, dual, trinitario. Es curioso porque es una dualidad trinitaria. ¿Y por qué es una unidad dual trinitaria? Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Ahora, ¿qué pasa cuando no comprendemos ese orden? ¿Eh? Bueno, se nos pide orar. Oren por comprenderlo, piensen en ello, piensen profundamente en cuál es la ordenanza que ordena el orden. Porque una vez que comprendes los fundamentos de esa ordenanza, te puedes ordenar también. Nosotros somos como una pieza del puzzle. Si no conocemos la imagen, no sabemos dónde ubicarnos. Resulta que nosotros somos humanos, nos decimos humanos y no sabemos cuál es esa imagen de lo humano. No tenemos ni idea de cómo ser humanos si nos decimos humanos. Es decir, somos como un puzzle donde nosotros reconocemos la pieza, la vemos muy bien, muy bonita, completa la pieza, pero no sabemos dónde dentro de este concepto humano se ubica su humanidad. Eso es lo que vamos a poder explicar en estas charlas. Puedes crear sin intención, sin necesidad, puedes crear sin selección, sin elegir, puedes crear sin poder, sin voluntad. Imaginaos, estábamos describiendo el término creación, estábamos buscando qué es crear. La pregunta era esa, ¿qué es crear? Pero resulta que para crear, que es transformar una cosa en otra, necesitamos de intención, necesitamos selección, necesitamos poder, necesitamos necesitarlo, necesitamos elegir, necesitamos libertad para elegir, necesitamos voluntad, sí, necesitamos poder para motivar esa voluntad. Necesitamos muchas cosas que ni nos lo imaginamos cuando hablamos de crear porque pensamos simplemente en la palabra, qué significa la palabra, pero no en el contenido
del significado. Para crear es necesario de un autor determinado y de recursos también. Un autor estimulado y recursos estimulantes. Aquí tenemos al pintor que quiere pintar el cuadro. Luego, si no tiene pintura, si no tiene brocha, si no tiene voluntad, si no tiene interés, si no tiene deseo, si no tiene necesidad, no lo va a pintar. Todos estos aspectos son importantes de reconocer. El origen del genoma, el espermatozoide, es producto de una estimulación. Las hormonas son activadas por estimulación nerviosa. El hambre, la sed, el atractivo son pretensiones derivadas de estímulos condicionados. Los sentidos operan mediante estímulos sensoriales, vista, oído, olfato, gusto, tacto. Existen estímulos sensitivos emocionales, como el estímulo motor que pretende satisfacerse, el estímulo cognitivo intelectivo o interés por comprender que pretende el reconocimiento o convencimiento de la razón, el estímulo creativo motivado a realizarse que pretende el cumplir con su deber de ser. Ese deber de ser lo tenemos todos, todos, y ese deber de ser es originado por la estimulación. El estímulo es invisible, el estímulo es el ánimo que anima. Ese ánimo que anima al alma es invisible, pero es la estimulación necesaria para iniciar algo, para intencionar algo, para seleccionar algo, para producir algo. Intención, selección y poder son contenidos que podemos decir que están insertos dentro de la estimulación o dentro del ánima que anima. El carácter del ser humano o de la especie humana es un carácter libre, autónomo y responsable. Responsable, cuando pongo la I no la liguen con responsable, es libre, autónomo, responsable. Dispone de una conciencia y de sentidos. En los sentidos tenemos vista, oído, olfato, gusto y tacto, el sentido de la verticalidad, el sentido del equilibrio. Todos estos sentidos son parte de nuestro aparato sensorial. La conciencia contiene también aspectos invisibles, aspectos no físicos, aspectos que son servidores custodios de la persona. Y esos servidores custodios de la persona son la prudencia, la firmeza, la templanza, lo que llamamos las virtudes. Cuando era chico, ¿cómo se llamaba? En el librito de la iglesia, nos mandaban leer después me voy a acordar. En ese librito se hablaba de las virtudes y nos decían que las virtudes eran 7: prudencia, firmeza, templanza y otras más. Yo empecé a buscar cuáles son los servidores custodios y cuáles no, y vi que la justicia, por ejemplo, es un valor, eso no es un servidor custodio. La diligencia, pues, es una actitud, no es un custodio. Pero estos tres, la prudencia, firmeza y templanza, son servidores custodios. La prudencia nos permite optar por la opción válida, nos cuida de esa opción válida, nos dice, mira, al optar cualquier cosa voy a ser prudente en la elección de las consecuencias y yo, examinando las consecuencias, voy a actuar por esto porque esto me parece mejor. Claro, eso lo haces prudentemente. La firmeza te permite cumplir con el deber y la templanza te permite ajustarte a lo diferente o a las diferencias. Tenemos capacidades como la emoción, el intelecto y la voluntad que nos permite sentir, conocer y realizar cosas. Y eso está en nuestra conciencia, ahí tenemos nuestro criterio y nuestro criterio se forja de los significados que vamos adquiriendo. Nuestros sentidos son estimulaciones sensoriales, son estimulaciones visibles, olfativas, gustativas, y esas estimulaciones son información que nosotros mediante la inteligencia transformamos en memoria, transformamos en datos, en noción del prototipo que se llama. A la fuerza le impulsa un poder estimulante o energía. Energía es el poder que impulsa la fuerza y ese impulso es motor, es motriz. Y existen diferentes tipos de fuerza. Fuerza cuántica, física, química. Cuántica en cuanto a cantidad, física y química, física en cuanto a observable en masa y densidad y química en cuanto a sustancias. Como hay
Como hay distintos impulsos motores, las diferencias indican que existen energías estimulantes selectivas que optan por una u otra finalidad, es decir, la energía eléctrica, magnética, nuclear, física o química es distinta una de la otra. El poder intencional selectivo de la energía estimula la actitud motora o la actividad motora, ¿no? Consecuentemente, estamos afirmando la existencia de una estimulación energética intencional, selectiva y poderosa. Intencionalidad se deriva de libertad. Intencionas cuando tienes alternativas por las que optar. Seleccionas cuando dispones de autonomía frente a las alternativas y el poder de la movilidad para actuar. Ese poder es derivado de una actitud motivada por la voluntad a realizarse. Porque todas estas cosas existen en interrelación unas con otras. La energía, al transformarse en fuerza, la energía dispone de intención, selección y poder. El poder de la energía se transforma en fuerza porque el poder es presión, intensidad y potencia, y a eso es a lo que nosotros declaramos fuerza porque lo observamos, eso es visible. ¿Cómo se puede ejercer presión sin orientación, dirección o recorrido? No se puede. Toda presión tiene una orientación, una dirección y un recorrido, ¿no? Si decimos que la fuerza es un vector con un inicio y un fin, en ese vector existe orientación, dirección y recorrido. Eso es física pura. La energía estimulante demuestra intencionalidad, selectividad y poder. Obvio. Aquí tenemos los componentes de un supuesto átomo. En este átomo existe un centro y una periferia. La periferia es una partícula que se mueve alrededor del protón, en este caso. Y ese electrón que se mueve alrededor del protón resulta que no se cae, no se pierde, no se va, ¿no? Sigue dando vueltas alrededor del protón. ¿Y por qué sigue dando vueltas? Para dar vueltas y estar en ese círculo necesita intención, selección y poder. De ser producto de una estimulación espontánea al azar y arbitraria, la partícula debería irse a cualquier lado, pero permanece en orden alrededor del centro. ¿Por qué? Porque contiene intención, selección y poder. Es decir, está hecha por algo y para algo. Esos fundamentos de la creación son esenciales de comprender. Si la creación se deriva de una energía originaria, intencional, selectiva y poderosa, esa energía estimulada por la necesidad de crear es emocional. Y esa energía selectiva ante la mejor alternativa es intelectual. Y esa energía originaria o generadora de la información del genoma dispone de la voluntad para cumplir en imagen dicha información en idea. Es decir, cuando estamos hablando de que el ADN tiene información, sí, sí, tiene información, claro, pero también tiene intencionalidad, selección y poder. ¿Por qué? Porque intenciona, el genoma te va a hacer humano si es un genoma humano, ¿eh? No te va a hacer una cabra si es un genoma humano. Es decir, tiene selectividad, ¿eh? Y tiene el poder de realizarte porque maduras, ¿eh? Pasa por todos los procesos de desarrollo dentro del vientre de la madre, dentro del el ambiente terrestre y dentro después del establecimiento vincular. Es decir, todo el proceso lo cumple esa información. Esa energía intencional, selectiva y poderosa dispone de libertad, autonomía y poder responsable porque cumple lo pretendido. Dispone del poder de crear finalidades específicas distintas en base a pretensiones también específicas distintas. Es decir, dentro de esta energía existe alguna dosis sensible, alguna dosis de ajuste, y el ajuste se ajusta cuando concuerdan las cosas, se deben a una razón, y esa razón es el poder de concordar y a una voluntad que lo produce, que lo realiza. Lo siente, se ajusta y motiva. Esa energía estimulante o idea ha de existir en algún contenedor de estímulos. El estímulo pretende y se satisface, se interesa y convence, se motiva y beneficia. El establecimiento de la estimulación existe contenido en el valor. Valor es la cualidad contenida en el objeto que satisface, convence o beneficia al sujeto que lo aprecia. Eso lo hemos explicado ya varias veces. Idea es la suma de expectación y beneficio, de interés y convencimiento, y necesidad y satisfacción. La estimulación de la idea se establece en la imagen pretendida. Eso también lo hemos explicado varias veces. Es decir, el valor es como un elástico, contiene la necesidad y el beneficio, la necesidad y la satisfacción, el interés y el convencimiento y la expectación y el beneficio. Es decir, contiene tanto el centro estimulante, que es el atractivo, como los extremos de ser necesario y ser satisfactorio
o ser interesante y el convencimiento, o ser motivante y beneficioso también porque se cumple el deber. El valor se necesita y se disfruta, interesa y convence, se debe cumplir y beneficia. ¿Vale lo necesario? Sí, vale lo necesario. ¿Vale el interés? Sí, vale el interés. ¿Vale la expectación? Sí, vale la expectación. ¿Vale la satisfacción? Claro que vale la satisfacción. ¿Vale el convencimiento? Claro que vale el convencimiento. ¿Vale el bienestar? Claro que vale el bienestar. El valor es una cualidad constante e inmanente, todo vale. La energía es y está en todo, por lo tanto vale, pero vale para el que lo aprecia, solamente para el que lo aprecia. Que lo desprecia, pues lógicamente no vale. No es que el valor se vaya o se pierda, ¿no? Existe contenido como cualidad para el receptor que la quiera reconocer, que la quiera apreciar, que la quiera utilizar. El valor es una cualidad constante e inmanente, todo vale, la energía es y está en todo, el valor es la cualidad estimulante, el valor estimula la necesidad, estimula el interés y estimula la motivación. El valor es el potencial intencional originario de la creación, es una unidad dual trinitaria. El valor es trino, simplemente es, el valor es, no tiene morfología, no tiene una identidad, no tiene una limitación, el valor es energía. Valor, energía, fuerza, intención, selección y poder, velocidad, tiempo, espacio, ordenanza, orden y ordenado, presión, intensidad y potencia, alto, largo, ancho, ovular, embrional y fetal, infancia, adolescencia, adulto, virtudes, el ser de los instintos, espíritu de formación, de crecimiento y espíritu cumplido, respeto mutuo, convencimiento compartido, lealtad y fidelidad en el vínculo afectivo. Todas estas cosas que son trinas, en realidad existen contenidas en lo que llamamos valor. Valor podríamos decir que es el aspecto masculino de la creación y la naturaleza es el aspecto femenino, por ponerlo de alguna forma. ¿Cuál es el origen de la creación? El origen de la creación es una necesidad motivada por la expectación a disfrutar de un bien. Eso es el origen de la creación. Un bien, un conocimiento, una satisfacción. La necesidad es el estímulo y el bien es producto del impulso motriz, de lo conseguido. Expectación a disfrutar del beneficio de sentirse satisfecho, convencido y realizado completamente. Ese es el origen de la creación. Mediante la dualidad de aspectos complementarios, emisor y receptor, y en ese emisor y receptor que vale, emisor 1, receptor 2, satisfacción 3, esa unidad dual trinitaria se establece en eso que llamamos el valor. El valor contiene la actitud, la actividad y el acto. Creación es el proceso origen. Vamos a ver si explicamos esto un poco. Crear es un sistema operativo compuesto por una multitud de atributos. Atributos intencional, selectivo y poderoso, de conciencia de lo que satisface, ajuste y se debe, mediante la orientación, dirección y recorrido del proceso de conseguirlo. Es decir, nosotros buscamos en el arte temas universales, trascendentes, buscamos cosas que sean plenas, justas y completas, mediante la presión, intensidad y potencia de una fuerza, la fuerza creadora, la fuerza de la transformación de un objeto en otro que hace o que crea o que cumple lo necesario, lo ajustado y lo que se debe hacer. Esa estimulación es imperceptible, pero se transforma en impulsos visibles. Y lo que nosotros observamos visiblemente son esto, la longitud de onda. Todas estas cosas las observamos, las podemos medir, pero lo que no podemos medir es la estimulación. Y la estimulación proviene del campo electromagnético. Aquí tenemos las 4 posiciones necesarias para crear algo. Necesitamos de una causa, un sujeto activo, de un objeto activo receptivo, y de esa manera el sujeto transforma el objeto en consecuente con la causa, mediante un proceso origen, división y unión, mediante un inicio, medio y término. Esa es la estructura de la creación. Y como os digo, la creación parte del campo electromagnético, que es el que estipula. El campo electromagnético es el causal que estipula las posiciones de activo emisor o positivo, y activo receptor o negativo en el caso de la electricidad. Y de esa interrelación entre positivo y negativo se establece la electricidad, o se establece la fuerza, o se establece el poder.
de crear. Nosotros percibimos, nos interesamos y nos motivamos, tenemos sentimientos, conocimientos y experiencias, ¿sí? Tenemos sentimientos porque somos conectivos, somos concordantes y somos conciliables. Esa es nuestra naturaleza. En la creación existen el efecto y el afecto, y existe también el defecto. El efecto es el objeto, el afectado es el autor y el defecto es el error que afecta al afectado. El afectado puede debilitarse ante el defecto o puede controlarse y dominar el error y continuar el proceso de su conquista. Crear exige libertad, autonomía y responsabilidad. Libertad para captar lo necesario, lo interesante, lo motivante, autonomía, que es uno mismo con la ley. Para crear se exige ajustarse a lo necesario y ese ajuste es mediante la concordia intelectual entre lo interesante y lo pretendido. Y la responsabilidad, el crear implica responsabilidad que exige responder al cumplimiento de lo esperado, de lo necesario o de lo debido. La creación se origina en base a la estimulación por lograr lo pretendido. La expectación a disfrutar de un beneficio es el combustible estimulante del proceso de la creación. Aquí tenemos digamos, la metodología o la forma de crear. Crear establece un dar y recibir que viene del campo emisor y receptor, de lo que hablábamos antes como electromagnetismo. El campo electromagnético hace posible la interacción de las valencias positivas y negativas. El ambiente estimula a apreciar o a despreciar. Cuando apreciamos podemos crear, cuando despreciamos no creamos. Ese aprecio es del valor. Necesitamos de una conciencia de la estimulación que determine las diferencias entre lo positivo y lo negativo. Necesitamos de un comportamiento artificial o salvaje instintivo, además del comportamiento normal, ordenado, predecible. Ahí, de esa forma, entre el dar y el recibir, entre el sujeto y el objeto, conseguimos la conquista de lo esperado. Crear implica una actitud de dar y recibir una relación interactiva entre el sujeto que entrega y el objeto que es transformado por el sujeto en consecuente con la idea que pretende el creador. Es decir, esa idea que pretende el creador proviene del campo, proviene del ambiente, proviene del exterior. No es algo que surja en uno así, yo la creé, la originé. No, cuando estamos pintando algo que ya ha sido de alguna forma manifiesto en la conciencia del autor. Es decir, estamos pintando un paisaje porque hemos visto un paisaje, si no, no pintaremos un paisaje. Estamos pintando un retrato porque hemos visto una persona, si no, no pintaremos una persona. Esa persona está fuera, está en el ambiente. Todo lo que hacemos proviene del ambiente, incluso aquello que imaginamos. Cuando imaginamos un cubismo, estamos hablando de figuras geométricas que las hemos aprendido al colegio. Todos sabemos que era un cubo, que era un rectángulo, que era un triángulo, que era un... Todas estas figuras ya están dentro. Ya están dentro porque han entrado a través de nuestros sentidos. Si le pido a un ciego que me pinte un paisaje, pues va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque no lo ha percibido. A lo mejor va a poner cuatro cosas eh, que piensa por la sensación de espacio que tiene, que están más lejos o más cerca, pero tiene que tener primero la experiencia del exterior para poder hacer algo con la creación. Por eso que hablamos del campo emisor o el campo electromagnético o ese poder externo que es el que nos estimula a impulsarnos en la realización de algo. Al estimularlos, apreciamos y cuando apreciamos, valoramos y ese valor es aquel estímulo que nos motiva a hacer. Pero si despreciamos, esa estimulación se pierde. Se pierde porque no nos interesa, no nos satisface, no nos motiva, no nos beneficia y si no nos beneficia, no nos satisface, no nos interesa, ¿qué vamos a hacer? No lo vamos a hacer. Luego el desprecio es simplemente una actitud resentida de rechazo, acusación y reclamo de algo que observamos. Para crear necesitamos de la estimulación y esa estimulación es la que establece diferencias entre el activo y el receptivo, entre el positivo y el negativo. No es positivo bueno y negativo malo, sino que es valencias, activo emisor, activo receptor. Los dos son activos, los dos son válidos, pero le llamamos positivo y negativo por distinguirlos nada más.
Ese positivo y negativo establece un complemento con lo externo, con lo que vemos, y un complemento con lo interno, con lo normado. El comportamiento artificial, salvaje, instintivo lo hacemos con el cuerpo, y el comportamiento normado, ordenado, predecible lo hacemos con nuestra conciencia. La conciencia y el instinto son un aspecto dual complementario que nos permite la existencia del ser, el ser pleno, justo y responsable al cumplir con el deber. Ahora, ¿cómo cumplimos el deber? Bueno, porque tenemos intención, selección y poder, y esa intención, selección y poder existe en la partícula porque es un sistema operativo compuesto de conectividad, está compuesto de dualidades o dualidad complementaria, está compuesto del dominio sobre el centro, está compuesto del rechazo al desorden, está compuesto del proceso en tres etapas, de la finalidad específica a conseguir y de la determinación cumplida. Cuando estamos hablando de la partícula, estamos hablando de estos aspectos de operatividad, ¿no? La partícula es un operativo y, como os digo, ese operativo de la partícula es conectivo, dual complementario, dominado por el centro del progreso, rechaza el desorden del progreso, aquello que impide el progreso, y se cumple en tres etapas y cumple una finalidad específica, la de ser un átomo de hidrógeno, un átomo de helio, un átomo de oxígeno. Esa finalidad específica se cumple en la partícula. ¿Y por qué en la partícula? Porque en el ser humano también. La persona es también un ser operativo compuesto de los mismos aspectos conectivos. Nosotros nos conectamos, nuestra mente y nuestro cuerpo se conectan, nos conectamos con los amigos, con los parientes, con los familiares, y establecemos aspectos duales complementarios con ellos, establecemos el nosotros que se compone del tú y yo, establecemos también esos aspectos del tú y yo centrados en algo que nos interesa mutuamente, y ese es el dominio sobre el centro que nos permite progresar en el conocimiento, en el sentimiento, en la productividad. Rechazamos aquello que desordena ese proceso de desarrollo, progresamos en tres etapas para cumplir esa finalidad específica que queremos lograr y cumplimos con el deber de realizarlo. Para cumplir cualquier cosa necesitamos de los fundamentos de la creación, y los fundamentos de la creación ya los hemos hablado, es la estructura base de cuatro posiciones, pero para poder crear algo, lo primero que tenemos que hacer es pensar en qué es lo que vamos a hacer. ¿Mm? Y para pensar en qué es lo que vamos a hacer, estamos evaluándolo de una forma prudente. Luego, la prudencia en la elección de alternativas es lo que nos permite optar por aquella alternativa válida. Después vamos a tener que templarnos frente a las diferencias o lo diferente y ser firme en la determinación de cumplir aquello que pretendemos. Fundamento esencial de la creación son las virtudes. Y aquí en este dibujo os explico el operativo, cómo funcionan esas virtudes. Decimos que la prudencia es esa opción o esa actividad previa a la opción de tomar la alternativa válida porque la hemos evaluado. Hemos pensado en qué es lo que va a suceder si origino esta relación mediante esta intención, y, bueno, después voy a tener que tener firmeza en cumplirla y voy a tener que ajustarme, siendo templado, ajustarme frente a las diferencias que vaya encontrando en el proceso. A lo mejor tengo frustraciones que superar. Bueno, superando las frustraciones, siendo firme en la determinación de superar las frustraciones, voy a ser prudente en la elección, y como esa elección prudentemente la evalúo y veo que es buena, soy firme en la determinación, soy templado en el proceso y la cumplo. En las escuelas no le dan importancia a las virtudes. Yo creo que nunca nos han explicado esto de las virtudes, ni el celo, ni los instintos, porque no nos explican esto en la formación del carácter y de la cultura humana. No lo sabemos porque no nos lo enseñan, pero sin virtudes no obtienes al virtuoso. Sin control de los instintos no se domestica el animal humano salvaje. Y sin control del celo extremo o del recelo no superas el resentimiento, el cinismo, la hipocresía o la rebeldía y la venganza. Es fácil aparentar ser simpático, entretenido y colaborador, pero lo difícil es restaurar la falta de respeto, restaurar la falta de confianza, restaurar la falta de unidad, perdón, restaurar la falta de unidad. El contacto es fácil, la vinculación es un ejercicio constante. Ejercitar el cuerpo es simple, ejercitar la vinculación es una especialidad reducida únicamente a personalidades especiales. Al virtuoso lo hace la virtud, pero la virtud se debe al virtuoso. El virtuoso puede lograr
esa especialidad única, extraordinaria, si es que controla y domina la prudencia, la firmeza y la templanza. Si controla el celo extremo, el celo emocional, la incontinencia emocional, si controla la incontinencia intelectual y si controla la incontinencia del hiperactivo o del negligente, pues lógicamente puede madurar. Y si controla los instintos de protección, conservación y reproducción, también madura. Luego las virtudes son la prudencia, firmeza y templanza, el celo emocional vinculante, intelectual, convencional y actitudinal creativo, y los instintos de protección, conservación y reproducción son necesarios de ser controlados por el ánima que anima al ser humano. ¿Okay? Proceso de realización, la primera etapa, ¿qué es lo que tenemos que hacer en ese periodo de crecer, multiplicarnos y realizarnos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer al crecer? Bueno, al crecer el sujeto tiene que atravesar por esas etapas de infancia, de adolescencia, de adulto, y conseguir en esa etapa de adulto ejercer el control y dominio de su cuerpo. Cuando la mente controla el cuerpo, cuando la conciencia controla el instinto, progresa. Y en ese progreso el autor en control de las virtudes, el celo de los instintos se realiza. Recursos para crear. Lógicamente tiene que disponer de recursos para crear, para poder emprender, producir y realizar las cosas. Decimos que las virtudes realizan al virtuoso, la prudencia al prudente, la firmeza al determinado, la templanza al moderado, el control del celo emocional desarrolla la amplitud en importancia y jerarquías de valor, el control del celo intelectivo desarrolla el sentido común y el control de la actitud permite la actividad adecuada. El control del instinto de protección permite superar el miedo, el control del instinto conservador permite el aspecto saludable y el control del reproductor o del instinto reproductor permite superar el apetito intergenital prematuro o el embarazo no deseado. La conciencia es el rector empoderado de las virtudes, el celo y los instintos. La conciencia determina si debe o no debe controlar los extremos. El ideal común humano, el sentido común humano y el bien común humano deben de ser siempre el horizonte a donde queremos todos llegar. Todos queremos ser ideales, todos queremos tener un sentido común amplio y todos queremos producir el bien común social. Imagina a un individuo sensible y leal. Vamos a bajar esto un poquito para que lo podamos comprender. Imagina a un individuo sensible y leal a la vinculación afectiva. Un individuo inteligente y seguro de su convencimiento y firme y determinado en responder al deber máximo necesario. Sería un individuo responsable, seguro y satisfecho. Y si tú tienes un individuo responsable, seguro y satisfecho, podríamos decir que es un personaje ideal, es una persona con una personalidad ideal. Claro que es una persona con una personalidad ideal. Imagínate que ese personaje, ese hombre y esa mujer, los dos adquieren esa cualidad de ser responsables, de ser sinceros, de ser amables. Establecen los vínculos en la confianza y en el respeto mutuo entre el marido y la esposa y tienen hijos descendientes de esa confianza, de esa vinculación, de ese respeto. Serían una familia ideal. Ideal si tienen ese ideal común los dos, si comparten ese sentido común los dos y si establecen ese bien común los dos. El autocontrol y la lealtad a los vínculos en la confianza y en el respeto atraen al complemento. El complemento que comparte la lealtad a la vinculación afectiva, a la confianza y al respeto atrae al complemento. Satisfecho, seguro y suficiente. Si tenemos un hombre satisfecho, seguro y suficiente, y tenemos una mujer satisfecha, segura y suficiente, tendríamos una dinastía de hijos también satisfechos, seguros y suficientes. Y en caso de que alguno no lo fuera, como la mayoría lo sería, se sentiría atraído por el bienestar de la mayoría. El problema que tenemos hoy en día es que tenemos a la mayoría de familias no constituidas. Y al ser familias no constituidas, desconectadas, que no son sinceras, que no son solidarias, pues lógicamente tenemos ese ejemplo y nos atrae el poder de ese ejemplo de familias desconectadas. Y eso es lo que estamos padeciendo
a nivel así global. Déjeme ver si puedo subir esta imagen para poder explicar esto. Si existe entre los dos, entre el hombre y la mujer, un compromiso de lealtad a las normas naturales, de fidelidad compartida el uno con el otro y de devoción al orden, aquí nos faltó esa frase, ser devotos al orden, es decir, la devoción no hay que orientarla en las nubes, no hay que orientarlas en personajes con barbas sentados en el cielo, la devoción se debe al orden natural, al orden que hablábamos antes de la conectividad, de la dualidad complementaria, del dominio sobre el centro, del rechazo al desorden, del proceso en tres etapas, de la finalidad específica y del cumplimiento completo de la razón de ser. Eso es lo que debemos tener por finalidad, el ideal común, el sentido común y el bien común. El resto, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve ser parte de una comunidad que creen X, Y o Z y después resulta que no obramos ni por el bien común, ni por el sentido común, ni por el ideal común? ¿Qué estaríamos haciendo ahí? ¿De qué serviría ser parte de una comunidad? De nada. ¿Por qué? Porque no desarrollamos nuestra naturaleza. La naturaleza crea ideales. La naturaleza opera en consecuencia con el ideal de la creación. La naturaleza crea el instinto de protección para proteger, crea el instinto de mantenimiento para mantener, crea el instinto reproductor para reproducir su especie, crea capacidades para capacitar, crea la sensibilidad para sentirte plena o sentirse pleno. Crea la inteligencia para ajustarse, crea la voluntad para cumplirse en la integridad de su digna identidad, crea virtudes para realizar al virtuoso, crea la prudencia para ser prudente, crea la firmeza para ser firme, crea la templanza para ser templado. La naturaleza crea en concordancia con su ideal de la creación, en donde todos los seres operan acorde a los instintos, acorde a sus capacidades, acorde a las virtudes. Pero he aquí que crea al hombre libre, para que para que este ser, este hombre, se realice responsable en su autonomía, es decir, nos crea a todos libres, con libertad, y no le da libertad a ninguna otra especie. Todas las especies son esclavas de su instinto. Pero a nosotros nos da el potencial de poder dominar el instinto, de poder ser libres, de optar por una cosa o por otra. Nosotros podemos crearnos o destruirnos y podemos crear la humanidad entera ecológicamente ordenada o podemos destruir a la ecología y a la biología porque desordenamos el orden de la cadena trófica. Es decir, nosotros podemos hacerlo, pero fijaos bien, nos dan esa libertad y no nos la tomamos, la perdemos. En lugar de construirnos, preferimos destruirnos. En lugar de aprender, preferimos la ignorancia. En lugar de sentirnos plenos, de buscar la plenitud vinculante, pues despreciamos, y reclamamos y acusamos y rechazamos los unos a los otros y vamos por ahí siendo vengativos, tratando de linchar al otro porque es malo, en lugar de educarlo. En lugar de educarnos, lo que hacemos es golpearnos, crear más rechazo, más oposición, más lucha de opuestos en lugar de más unidad de complementos. Este, haciendo uso de una libertad ignorada, decide liberar sus instintos, liberar sus capacidades, liberar sus virtudes. Y el descontrol del instinto de protección lo transforma en negligente, irreflexivo y peligroso. El descontrol del instinto de mantenimiento lo transforma en dependiente de sustancias, en obeso o anoréxico, o en hiperactivo o depresivo. El descontrol del instinto reproductor lo enferma con enfermedades venéreas o con la infidelidad o con el embarazo no deseado. El descontrol de las capacidades lo transforma en incapaz de sentirse pleno, incapaz de saberse seguro, incapaz de ser suficiente. El descontrol de las virtudes, la imprudencia, la destemplanza y la debilidad son resultantes de liberar las virtudes del verdadero significado de libertad. ¿Y cuál es el verdadero significado de libertad? Libertad es la capacidad de optar por aquello que beneficia siempre a todo, porque aquello que beneficia siempre a todo no perjudica nunca a nada. Libertad es la capacidad de optar por lo que beneficia siempre a todo, porque lo que beneficia siempre a todo no perjudica nunca nada, así es. Bueno, os dejo con estos 4 tips para lograr la felicidad. Me voy a quitar yo de aquí para que se cumpla. Vamos a dejar que lo leáis entero. ¿Cuáles son esos 4 tips para lograr la felicidad?
Responde incondicionalmente al máximo deber necesario para cumplirlo, ajustarlo, satisfacerlo. Si eres incondicional ante la máxima necesidad válida para todo, vas a lograr el atractivo de todos. Todos van a estar detrás tuyo porque eres incondicional ante la máxima necesidad válida para todo. Atiende, entiende y está atento a responder y cumplir a la máxima necesidad válida para todo. Lógicamente, si estás atento, si entiendes, si estás siempre atento a ese cumplir con el deber necesario, se, va- se van a sentir atraídos por ti. Eso es ser amable, eso es ser eh, solidario, eso es ser responsable, eso es ser cumplidor, eso es ser todo este tipo de cosas que las derivamos, las transformamos en palabras, pero la esencia es superar el egoísmo. Si eres capaz de superar al narcisista egoísta que existe dentro de tu conciencia, vas a sentirte seguro, satisfecho y suficiente. Seduce con afecto vinculante, persuade con la razón justa del por qué y el para qué del qué y motiva con el ejemplo lo correcto y ejemplar. No reclames, no acuses, no rechaces. Acepta, asume, aporta, controla y domina las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza. Controla y domina los instintos de protección, conservación y reproducción. Y controla el celo emocional, intelectual y conductual. Déjame contarle un poquito más sobre esta charla porque es interesante. Ideal es quien se ofrece incondicional y voluntariamente al cumplir el máximo deber necesario. Para eso ha de evaluar prudentemente, sin temor alguno, es decir, con el convencimiento y autocontrol o autosuficiencia necesaria, ha de evaluar cuál es el máximo deber para cumplirlo, resolverlo o satisfacerlo. Este ideal no teme, no duda, no se retira, asume. Este es el ejemplo de un individuo libre, autónomo y responsable, respetuoso, seguro y ejemplar, en autocontrol de los excesos y carencias, afectuoso, decente, vinculante, autónomo, sensato, ajustado, autosuficiente, independiente, prudente y ponderado, firme y moderado, templado y mesurado. Aprecia, asume, admite, no reclama, no acusa, no rechaza. Es fiel a su familia, leal a su tribu y devoto del orden. Atiende, entiende y es y está atento a lo necesario. Es un ser en control y dominio de la ansiedad y la angustia derivados del instinto de protección. Es un ser en control y dominio de los apetitos alimenticios, hidratantes, de ejercicio y descanso, del instinto de conservación. Y es un ser en control y dominio del apetito intergenital prematuro del instinto reproductor. Es una persona en control del celo emocional, en control de la incontinencia emocional, en control del celo intelectual, en control de la incontinencia intelectiva, en control del celo conductual, en control de la incontinencia de los impulsos. Cabría decirse que este ser adulto es ideal. Os dejo con esto y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.